el episodio de hoy vamos a revisar los cigarros más que de una marca, es realmente de la Federación Nacional de Tabacaleros de Colombia, FEDETABACO. La federación nace en 1995 a partir de la necesidad de trabajar y de articular las organizaciones regionales que había en Colombia. La federación busca apoyar técnicamente los procedimientos de la elaboración de los tabacos en Colombia, ya sea rubio o negro, y también promover el bienestar social de los cultivadores de tabaco colombianos. En el 2000 ellos tomaron la decisión de mejorar la calidad no solamente de los tabacos sino de los procesos de elaboración de los cigarros y decidieron ir a Cuba a adquirir ese conocimiento. Para ello fueron contorcedores y representantes de cada una de las marcas que hay en Colombia para que aprendieran un poco más de la industria cubana y también para fortalecer los procesos de agronomía, porque ellos buscaban en su momento fortalecer y mejorar la calidad de las semillas. Este proceso se desarrolló con ayuda también de la Gobernación de Santander y posteriormente también fueron a República Dominicana, donde pudieron visitar diferentes fábricas, aprender la técnica cubana y también traer algunas semillas para producir en Colombia. Es importante resaltar que con FEDETABACO, ellos aproximadamente, no estoy muy seguro si fue del 2005 al 2008, una persona de Estados Unidos contactó con FEDETABACO para producir un cigarro que se llamó Bravo Gold, que ya actualmente no se encuentra en el mercado. Simultáneamente al proceso de elaboración y construcción de ese cigarro, nació una de sus primeras marcas que fue Warts. Querían buscar ese salto para importación de cigarros. Sin embargo, ellos pararon su producción del Warts aproximadamente hasta el 2018. Y otra de las marcas que también conforman el victorario y las referencias de FEDETABACO es Antonia Santos. Ellos decidieron tomar el nombre de Antonia Santos en honor a la prócer que en Santander fue la encargada de, ella comenzó a organizar y liderar las guerrillas de socorro que fueron las que terminaron fortaleciendo la gesta comunera. Dentro de las referencias y victorias que maneja FEDETABACO, ellos en primer lugar tenían la marca Warts. Sin embargo, actualmente están adelantando nuevamente la producción con miras para que a finales del 2021 ya en el mercado se pueda encontrar la oferta de la marca Warts, la cual se identifica y se caracteriza desde el momento en que nació la marca alrededor del 2008 por una fortaleza suave, porque era inicialmente como ellos querían entrar al mercado no solamente internacional sino también colombiano, y pues debido a la cultura tabacalera de ese entonces no había mucha inclinación por los sabores o las fortalezas altas, por eso lo hicieron con fortalezas suaves. Y en segundo lugar está la marca Antonia Santos, la cual cuenta con las victorias Robustos, Presidentes, que es exactamente la misma Toros, Churchill y Torpedos. Y ellos los venden por unidad o en cajas de acetatos de 5 unidades o en cajas de 0 de 10 unidades. Bueno, la victoria elegida para reseñar en este segmento del video hemos elegido el Robusto. Este Robusto tiene un cepo calibre 50 y una longitud de 124 centímetros. La capa de este cigarro está construida con ecuador conérico y su color es colorado y tiene una textura ligeramente venosa. Su capote está constituido con tabaco negro García de Santander y su tripa está construida con los tabacos de Cubita de los Montes de María, Piloto y Olor Dominicano. Las hojas que conforman la tripa de este cigarro son enteras y la fortaleza declarada por la marca es de suave a media. En cuanto a las notas asociadas, aromas y sabores que podemos percibir de este cigarro, se encuentran que están aromas dulces como a cacao, herbales muy relacionadas como a la hierbabuena y finalmente un sabor a madera que suelo asociar con el cedro. En cuanto a los sabores, se pueden percibir a cuero, a un fruto seco que me recuerda a la macadamia, estánico, tiene resequedad, pimienta, madera y hierbabuena. En cuanto a la combustión de este cigarro, es lenta, es constante, su tiro es holgado, suele aportar abundantes humos y después de la fumada deja un olor o que es medianamente impregnante. Y finalmente, respecto a su ceniza, es de un color blanco tirando como a gris, ligeramente despeinada y con una firmeza alrededor de unos 2 centímetros. Cuando fumamos correctamente un cigarro, él comienza a ofrecernos unas notas y unas sensaciones que no logramos identificar tan fácilmente. Es como si el cigarro nos estuviera intentando hablar, pero no logramos comprender muy bien qué es lo que nos quiere decir. Los sommeliers, en este caso, sí tienen la experticia porque han ido nutriendo su paladar y su memoria organoléptica y les permite fácilmente asociar las notas y los sabores con las sensaciones del humo. Es básicamente como cuando uno intenta aprender un nuevo idioma y comienza a aprender con palabras poco sencillas para luego poder tener una conversación con un interlocutor de otro país. Por eso que en esta sección de recomendaciones para maximizar el disfrute del tabaco colombiano voy a compartir unos consejos
que les pueden ayudar a ustedes a aumentar esa biblioteca de descriptores, sabores y notas de la memoria organoléptica. Claro está que se aclara que si hay personas que solamente desean disfrutar del tabaco y del humo, es igualmente válido y respetable. Pero en este caso, la idea es también apoyarnos con otras técnicas que hemos ya estado revisando en el canal y que seguiremos viendo frente a cuestiones asociadas con la velocidad de la fumada que altera los sabores, la conservación del cigarro y muchas más. Pero en este video nos vamos a concentrar únicamente en aumentar nuestra memoria organoléptica. La primera recomendación es ser muy conscientes de lo que comemos, saborear, tratar de descifrar, memorizar cada sabor, cada nota, salada, dulce, miel, ácida, las especies de la comida, por ejemplo el orégano, jengibre. En segundo lugar, y en ese mismo sentido, es también ser conscientes de lo que podemos oler. Cuando tengamos la oportunidad de ir caminando y si vamos por un parque, poder oler la corteza de un árbol, el césped, las especies que hay en la casa, porque eso también nos va dando el insumo para nosotros poder tener esos descriptores en nuestra memoria organoléptica. Porque ¿qué sucede? Cuando, no sé si les ha pasado que cuando están fumando ustedes un puro, un habano, un tabaco, llega un experto y les dice, puede encontrar ciertas notas, un descriptor de miel, un descriptor de canela. La persona que lo está fumando dice, wow, es verdad, pareciera que fueran sugestiones, pero es lo que realmente sucede es que le da el pase directo a esa información en específica de la biblioteca de los sabores. Es así que en tercer lugar, la recomendación es tener a la mano una guía. En ese sentido, expertos han logrado consolidar lo que se llama la rueda de los sabores, que en general maneja una categoría de 8 descriptores, donde también a su vez van desglosando cada uno de esos 8 grandes descriptores. Y ahí ustedes también pueden tratar de empezar a decir, hey, recordar de pronto a mí que me puede saber el jengibre, cuero, notas tostadas, vainilla. Y la idea es ahí tener el repertorio o el abanico de esos sabores. Un buen ejercicio es que ustedes inicialmente intenten identificar esos sabores sin tener esa ayuda, partiendo básicamente de los estándares de los sabores como son el dulce, el salado, el ácido, el amargo, para que ustedes puedan poco a poco ir calibrando y agudizando esa memoria. Ya si ustedes desean ir un poco más allá, pueden acudir a la rueda de los sabores o incluso buscar por internet catas o reseñas sobre cigarros para que ustedes también puedan ir identificando, relacionando y asociando esos sabores. Por ejemplo, también páginas en donde hablan específicamente de los sabores que aporta cada tabaco de origen, que es un poco lo que vimos en el video anterior. Y finalmente también es apoyarse de expertos que ya tienen ese ejercicio y pueden de alguna manera pausada y pedagógicamente a que uno pueda ir desarrollando esa memoria organoléptica. Agradecerles a todos por ver este video, recomendarles para que se suscriban al canal si no lo han hecho. Adicionalmente, invitarlos para que visiten las redes sociales de Fede Tabaco para que estén al lanzamiento de la marca Quartz y también puedan acceder a los cigarros Antonio Santos. Igualmente, invitarlos para que visiten nuestro perfil en Instagram, donde encontrarán información complementaria a la reseñada en este video. En nombre de Luis, como siempre, muchísimas gracias por la compañía y les deseo, como siempre, buenos vientos y buenos días.